Muy buenas y bienvenidos al resumen de la etapa 9 de la Vuelta a España 2021. Hoy nos esperábamos con una etapa que iba a ser muy intensa desde el primer minuto que dieran ese banderazo de salida. Veríamos también muchos ataques de muchos corredores que quisieran buscar la fuga para intentar conseguir una victoria de etapa en esta Vuelta a España. Tampoco sabríamos si algún equipo de la general quisiera controlar esta carrera para poder hacer una victoria de etapa o más tiempo entre los corredores favoritos hasta clasificación general. También nos esperábamos un día de mucho calor, veíamos a los y así nos lo enseñaban en las imágenes. Ayer con la victoria de Fabio Jakobsen, gran victoria al sprint para él. Hoy teníamos una etapa de alta montaña, para mí la etapa reina de esta primera semana de la Vuelta a España, con 4 puertos encadenados, uno primero de segunda, uno segundo de primera categoría de casi 20 kilómetros al 20% en algunos tramos de esta subida, y una subida final después de un puerto de tercera categoría espectacular, que era una subida de unos 10 kilómetros muy dura hasta el final. Sí que es verdad que en ese final de ese último kilómetro flojeaba un poco más, rampas del 5 o 4%, pero es que tenía rampas de hasta el 21%, donde seguro que siendo mañana el día de descanso muchos corredores se querían mover para intentar sacar tiempo o conseguir alguna victoria de etapa en esta Vuelta a España. Veíamos a todos los líderes de las clasificaciones de esta Vuelta a España en primera línea de esta salida neutralizada que se hace en todos los días antes de llegar al kilómetro cero. Hoy llegaban al kilómetro cero y, como era de esperar, nos íbamos a encontrar con muchísimos ataques desde ese primer minuto. Pero otra vez, muchas gracias a la retransmisión de la Vuelta por enseñarnos nada del principio de la etapa. Nos estamos perdiendo un mogollón de kilómetros principales de esta Vuelta a España que son súper interesantes. Hemos intentado coger lo que había por las redes sociales de los equipos. Sabíamos que se había formado un grupo grande con unos 15-20 corredores, donde estaban Morar, Calmellán, Caruso, Tusbel, Majka, Ellison de Bardet, Madrazo, Lagac, Amezqueta y Robert Stannard. Una fuga bastante numerosa, pero que no llegaba a los 2 minutos de diferencia, aunque estaban poniendo muy buen ritmo por delante, porque por detrás el Ineos quería hacer la carrera muy duro con Thomas Pidcock poniendo un gran ritmo, intentando hacer la carrera muy dura desde el inicio, como ya os hemos dicho, y a más de 70 kilómetros del final atacaba Damiano Caruso con una potencia espectacular, que no sabíamos si iba a ser por la estrategia de hacer la carrera dura igual que la estaba haciendo el Ineos, o para intentar conseguir una histórica victoria de etapa en la Vuelta a España con un ataque de más de 70 kilómetros, donde veíamos a Bardet intentándole recortar tiempo, pero era casi imposible porque estaba llevando una cadencia espectacular que ni aun el pelotón conseguía recortarle tiempo, y estábamos viendo una potencia del italiano espectacular, porque ni el Ineos, ni Sivakov, ni Dylan Van Baarle conseguías quitarle tiempo, y aún así seguían subiendo la de esa diferencia con Damiano Caruso. Veíamos los puntos de la montaña provisionales que era para Romain Bardet. Bouchard, a falta de 40, también saltaba desde el pelotón de los favoritos para intentar dar caza a los corredores que tenía por detrás Damiano Caruso, porque a Caruso iba a ser muy complicado. El Jumbo empezaba a poner un ritmo pasivo para intentar simplemente controlar la carrera. Esa diferencia cuando pasaban por el alto de Filabre se iba a 4 o 5 minutos. Veíamos como Bouchard llegaba a ese terceto por detrás de Damiano Caruso, que conoraba con muchísima potencia, y veíamos como estaba sacándole cada vez más distancia al pelotón y a los demás fugados, donde se luchaban los puntos y pasaba Romain Bardet. El Jumbo-Visma seguía poniendo un ritmo bastante flojo que no terminaba de hacer ningún tipo de estrago en los demás corredores del pelotón, que no iban a luchar ni por la etapa ni por esta clasificación general. Empezaba el puerto Damiano Caruso y el Jumbo-Visma, que sí que empezaba a poner un poco el ritmo un poco más fuerte, pero no terminaban de recortarle más tiempo. Por detrás Bouchard, Amezqueta, Bardet y Rafa Malka no le podían tampoco quitar ni un segundo. Veíamos al Jumbo que iba poniendo un ritmo para Roglic sin ser de los mejores. Atacaba a Bardet, se le salía la cadena, tenía que parar en seco y volverla a colocar, cuando veíamos a Ineos que volvía a ponerse en cabeza de pelotón, y ahora sí estaban poniendo un ritmo mucho más fuerte, algo que hacía que se quedara sin compañeros Primož Roglic. Solamente le quedaban ya Sepp Kuss
y él mismo veíamos como Ineos iba aumentando ese ritmo y hacía que Mikel Landa sufriera la cola de pelotón, incluso perdiera unos metros en esos primeros kilómetros del puerto, donde veíamos a un Mikel Landa que no lo reconocíamos desde hace bastante tiempo porque estaba sufriendo mucho y quedándose a falta de 10 kilómetros, perdiendo mucho tiempo ya desde hace muchos kilómetros. Veíamos como cada vez perdía más metros y Dylan Van Baarle le pasaba a relevar a Pavel Sivakov para no terminar de reventar ninguno. Iban quitándole ventaja a Caruso y a la vez que Mikel Landa iba perdiendo más metros atacaba a Adam Yates, solo le podían seguir la rueda Miguel Ángel López y Sepp Kuss. Con mucha más fatiga le costaba llegar a estos dos corredores, pero finalmente con mucho esfuerzo les terminaba dando caza y se iban los tres hacia adelante. Veíamos qué ritmo estaban llevando ya desde hace muchos kilómetros. Gran ataque del británico de Ineos. Veíamos como Steven Kruijswijk era el que lanzaba a Primož Roglič para el ataque que haría para intentar dar caza al terceto de cabeza, donde Enric Mas le cogía muy bien la rueda, esforzándose muchísimo para intentar llegar con su contrincante Primož Roglič. Se formaba un quinteto de cabeza, aunque Bernal terminaba entrando sufriendo mucho. Lo veíamos, qué gran ataque de Primož Roglič habría hecho en 20 segundos, les habría dado caza con una facilidad espectacular la que tiene en esloveno. Veíamos como Sepp Kuss ponía el ritmo, también Miguel Ángel López pasaba a relevar y otro ataque de Adam Yates a rueda salía Egan Bernal, ataque en conjunto de Ineos donde le cogían muy bien la rueda a Primož Roglič y los dos Movistar. Veíamos como eran los 5 más fuertes de la etapa. Veíamos qué gran facilidad estaba subiendo Adam Yates. A Caruso le estaban recortando tiempo, pero lo volvía a intentar Adam Yates otra vez, pero esto sí que no significaba nada. Veíamos como seguían los 5 hacia adelante, pero había un parón y eso hacía que los hombres por detrás del Bahrein Victorious terminaran cerrando el hueco con Jack Haig y Gino Mader. Venía por detrás también Richard Carapaz y desde detrás atacó, abrió unos pequeños huecos, pero con una gran cadencia. Miguel Ángel López volvía a cerrar un hueco más. Qué esfuerzo estaba haciendo Miguel Ángel López y qué trabajo estaba haciendo para el español Enric Mas y para sí mismo. Lo volvía a intentar Adam Yates. Pillaban a Miguel Ángel López bebiéndose un poco de agua del bidón, lo soltaba rápidamente, intentaba salir a su rueda, que salían también Primož Roglič y Enric Mas, que estaba enganchado a la rueda de Primož Roglič, no lo conseguía soltar, abría unos pequeños huecos, pero Miguel Ángel López volvía a cerrar ese pequeño hueco que había hecho Adam Yates con mucho esfuerzo. Atacaba Enric Mas y Primož Roglič a su rueda. Veamos como cogían a Adam Yates, que lo soltaban rápidamente. Qué gran ataque del mallorquín Enric Mas, que había puesto un ritmo espectacular y yo pensaba que podía llegar a soltar a Primož Roglič porque no lo estaba viendo con su mejor cadencia. Le recortaban otro minuto a Damiano Caruso, pero yo creo que tenía la diferencia suficiente para llegar a meta en solitario. Lo veíamos a Primož Roglič con una cadencia que no es la normal que tiene él y yo pensaba que lo podía llegar a soltar, como ya os he dicho antes, con el ritmo que estaba llevando. Después de un kilómetro Primož Roglič pasaba a relevar porque no estaba relevando en ningún momento. Egan Bernal sufría en el grupo trasero, incluso se quedaba, pero con mucho esfuerzo volvía a entrar al grupo de Jack Haig, Adam Yates y Miguel Ángel López. Veíamos como estos dos seguían sacándole hueco al grupo de Egan Bernal cuando tenían la diferencia de unos 10 segundos. El único que pasaba fuerte y mucho tiempo era Enric Mas, porque Primož Roglič no estaba casi dando relevos y los que daba eran bastante flojitos. Veíamos como cada acelerón Egan Bernal sufría en el grupo trasero, también el grupo de Chicone, que se iban acercando a Egan Bernal, Adam Yates, Jack Haig y López, pero lo estábamos viendo sufrir bastante a Egan Bernal, que conseguía volver a entrar y le estaba costando mucho al colombiano, que en el momento en el que atacaba Jack Haig, que estaba muy fuerte en el día de hoy, y Caruso, que entraba en ese último kilómetro con 1 minuto y medio de ventaja, y otra vez volvía a quedarse Egan Bernal, y esta sí que era definitivamente, lo veíamos sufrir bastante en ese último kilómetro, que casi no podía ni moverse. Enric Mas volvía a meter un pequeño acelerón, pero Primož Roglič respondía bastante bien. Caruso, que llegaba a esos últimos metros sabiendo que tenía la victoria a menos de 25 metros, lo veíamos celebrar con muchísima emoción, y no es para menos porque atacó a más de 70 kilómetros. Entraban también en esos últimos metros Enric Mas y Primož Roglič, que yo creo que se va a decir la vuelta entre estos dos corredores. Veíamos como Primož Roglič con ese rush final que tiene, pero tampoco iba muy rápido, eso es que lo había torturado bastante Enric Mas. También Miguel Ángel López había atacado, pero con muchísimo esfuerzo Jack Haig llegaba a su ruedo y conseguía sprintarle en esos últimos metros.
también llegaba Gino Mader con el grupo de Egan Bernal y Giulio Ciccone. Veíamos a Mikel Landa, que iba a llegar a 5 de su compañero y a 4 minutos del grupo de Enric Mas y Primo Roglic. Espectacular la etapa la que ha hecho hoy Damiano Caruso, atacando a 72 kilómetros de meta con una potencia espectacular que no le había quitado tiempo nadie, muy parecida a la exhibición que hizo en el Giro de Italia para meterse en ese podium que finalmente consiguió simplemente hizo una carrera muy emocionante, donde Egan Bernal yo creo que tuvo que sufrir bastante para no perder ese Giro de Italia. También muy buena etapa la que ha hecho Enric Mas, haciendo sufrir a Primo Roglic pero sin terminar de soltarlo. Damiano Caruso, que llegaba con 1 minuto de diferencia sobre Primo Roglic y Enric Mas. Yaja, Miguel Ángel López y Adam Yates llegaban a 1.44, a 2.07 Gino Mader, a 2.10 llegaban Egan Bernal y Giulio Ciccone, y David de la Cruz décimo en esta etapa que ha hecho una gran remontada a 2.40. Primo Roglic aguanta este maillot rojo con 28 segundos de ventaja sobre Enric Mas, a 1.21 de Miguel Ángel López, cuarto Jack Haik a 1.42, Egan Bernal a 1.52 siendo el maillot blanco, Giulio Ciccone a 2.07, Sepp Kuss a 2.39, a 2.40 Felix Groucharner y décimo David de la Cruz a 3.35. Caruso se colocaba este maillot de lunares azules a ver si puede disputar los puntos de la montaña o prefiere estar en el pelotón a ver si consigue rascar algún minuto más para meterse en ese top 10 de la general por delante de Bardet y Pavel Sivakov. Maillot blanco para Egan Bernal por delante de Blasov, al que hoy lo ha sacado 2 minutos, y el ruso también se desentiende de la clasificación general. Por equipo sigue siendo el mejor equipo el Movistar Team, por delante del Bahrein Victorious, que le ha recortado bastante diferencia. Y mañana tenemos día de descanso, y después de ese día de descanso una etapa que puede ser bastante interesante con un puerto final. La etapa 10, que es unos primeros kilómetros de llano y un puerto final de segunda categoría de unos 10 kilómetros aproximadamente, un poco menos 7 o 8, que llega a tener rampas de hasta el 20% y podría ser perfectamente un puerto de primera categoría. Tiene una bajada bastante técnica después de ese puerto y termina en bajada la etapa de pasado mañana con final en el Rincón de la Victoria.